Bienvenidos amigos a otro diálogo del siglo XX. Como cada sábado a las 10 de la noche nosotros estamos a través de nuestro canal en YouTube, Generación 50, llevando a ustedes estos diálogos tan importantes sobre diversos aspectos, ¿verdad?, de la cultura, de la política, de la economía, del deporte y de la sociedad en sentido general. Nosotros generamos este espacio desde Santo Domingo, República Dominicana, pero como ustedes saben, a través de las plataformas en YouTube, nosotros podemos llegar, y otras también, podemos llegar a múltiples espacios territoriales del mundo. En esta ocasión nos acompaña un amigo entrañable de muchos años. Él es un educador físico también, y además de eso, un hombre del deporte dominicano, con quien nosotros hemos tenido en algunas ocasiones ciertos intercambios personales e institucionales. Bienvenido a Diálogo del Siglo XX, profesor Rolando Miranda. Gracias por la oportunidad de conversar contigo de nuestra pasión, que es el deporte. Correcto. Lo cual lo llevamos en la sangre desde hace muchos años. Correcto. Desde jóvenes. Ya. A tu orden, porque hemos sido realmente polifacéticos, podríamos decir, dirigente, entrenador, sí, árbitro, atleta, etcétera. Correcto, sí. Profesor, la inmortalidad es algo que en el deporte todos los que estamos involucrados queremos alcanzar. En el caso suyo y de otros profesores de educación física han alcanzado la inmortalidad del deporte en la República Dominicana. Para usted, ¿qué significa eso? ¿Qué sentimiento usted vivió cuando el comité de evaluación del Pabellón de la Fama del Deporte decidió que usted era un inmortal del deporte dominicano? Bueno, realmente mi primera experiencia como eso fue en La Vega. Ajá. A mí me saltaron en el 95 en voleibol. Fui exaltado allá en la inmortalidad en voleibol en el 95. Ya en el 2002, a mí me cogieron para ser parte del comité permanente del Pabellón de la Fama. Correcto. Lo cual yo duré 15 años como secretario general, donde estuvo primero Tony Piña como presidente, después Luisito Cheque, sí, que terminamos. En el 2017, ya los mismos compañeros dijeron, no, tú tienes que irte de aquí para poderte exaltar. Correcto. Porque realmente mientras uno es miembro del comité permanente, no puede ser escogido para el Pabellón de la Fama. Sí. O sea que en el 2020, 3 años después de yo salir del comité permanente, ya me escogieron como propulsor. Correcto. Eso debió haber sido muchos años antes, pero no calificaba por ser miembro del comité permanente. Correcto. Es un gran honor y ha sido un ejemplo lo que ha sido mi vida. Usted ser inmortal es que sí, que usted debe ser un ejemplo hacia la sociedad, hacia la juventud, sí, que es lo que más debe de preocuparnos, tanto del área de los deportes como de la educación física. Ya. ¿Usted entiende que esa exaltación a su vida deportiva incluye la parte dirigencial, la parte como atleta, que también es importante, y la parte como miembro, ¿verdad?, de diversas instituciones que independientemente de la actividad deportiva que desarrollaban, como es el caso de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, que es una institución independiente, que es una institución privada, ¿verdad?, pero donde usted desarrolló una labor vastísima en beneficio del deporte. Entonces, esas 3 acciones que usted desarrolló dentro de la actividad deportiva nacional, ¿usted entiende que están condensadas en ese reconocimiento del Pabellón de la Fama? Realmente, mi vida deportiva comenzó en el 53, vamos a decir, hace ya 70 años. Sí, sí, 70 años. Yo era un jovencito en La Vega, mi ciudad natal, y allá yo practicaba varios deportes, atletismo, sí, voleibol, sobre todo, y béisbol, esos 3 deportes sobre todo. Y formamos un club deportivo vegano, en el 1953, que en esa época no se formaban clubes ni nada de eso. Nosotros, como era una actividad eminentemente deportiva, dije, bueno, como
estábamos en aquella era. Vamos a incluir en la directiva un bombero, un policía, dentro de la directiva del club, Exacto. para uno cuidarse en Sí, salud, y como evitar decimos. situaciones con el régimen. Sí, eso fue en el 53. Cuando eso luego ya en el 54 yo ya era parte de la selección de allá de La Vega en voleibol. Ya. También era de la selección de béisbol juvenil en esa época. Quiere decir que yo era un atleta destacado en esa época del principio de los años 50. Sí. Luego, en 1955, iba a reabrir la Escuela Nacional de Educación Física, Sí. que se había cerrado en el 53. Entonces, lo que se cogieron fue 10 jóvenes atletas de todo el país, 10 jóvenes atletas destacados. Sí. Yo fui escogido en La Vega, como fue José Sánchez, en Moca, y así fueron muchos atletas de alto rendimiento que fuimos escogidos en el 56 y se reabrió la Escuela Nacional de Educación Física el 20 de enero del 56. Ya. Estábamos debajo de las gradas de Play de la Normal. Ahí era donde Estaba la escuela. esa era la sede principal. Que teníamos la particularidad, porque ahí era que practicaban lo de servicio militar obligatorio. Bien, qué bueno, magnífico. Que entonces el coronel en esa época, Jacobo Trujillo, a las 6 de la mañana, como el servicio obligatorio era a las 6, iba y nos dijo, También a ustedes los atletas. Manganzones, levántense. Esa época de Muy bueno. 56. Ahí terminamos, nos graduamos, terminamos, y ya en diciembre me designaron como profesor de educación física. Más bien el título era instructor de educación física. Sí. Me introdujeron en la escuela Cuba, eso ahí en Villa Consuelo. Sí, sí. Pero yo dije, yo no quisiera ir para la escuela Cuba, pero por el sector, porque el sector de Villa Consuelo siempre ha sido Villa Consuelo. Sí, sí, sí. Y luego, como yo tenía cierta consideración, porque yo era atleta muy destacado durante mi época de estudiante de la carrera, Sí. yo jugaba béisbol AA aquí en la capital y jugaba voleibol superior ya en los torneos superiores con el Centro Obrero, que fuimos campeones nacionales varios años. Sí. Pero ya en el 55, un año antes, yo jugando con La Vega, fuimos campeones nacionales también. O sea que ya venía Destacado. con una trayectoria Sí, sí, muy de destacado. eso. Y por eso, en esa época, ya entonces me trasladaron a la Escuela Chile en San Carlos. En San Carlos, correcto. En la Escuela Chile estuvimos ahí desde el 56 hasta el 61. Ya. Y pico, recuerdo que el 30 de mayo del 61, al otro Cuando el magnicidio, ¿verdad? cuando el del hombre. magnicidio, yo estaba dando la educación física en la cancha. Sí. Cuando, no, muchachos, vayan, despachen a todo el mundo. En la tarde ya fue que se anunció Sí. que el doctor que había fallecido. Lo habían matado, lo habían asesinado. Sí. Entonces, después luego de ahí me ascendieron al Liceo Juan Pablo Duarte, al Liceo Intermedio, que era en la tarde, funcionaba en la tarde. En la mañana era la secundaria y en la tarde el intermedio. Oh, ya, ya. Entonces ya ahí en el mismo 61, ya en el 63, cuando ya se creó la Dirección General de Educación Física, Sí. yo siendo inspector, yo era profesor del liceo, del intermedio, pero cuando se creó la Dirección General de Educación Física, el 2 de febrero del 63, Sí. que fuimos escogidos un grupo de profesores, Vigilio Travieso, que fue el que lo presidió, Adrián Hernández, Papo Germe. Yo fui escogido como inspector del Distrito Nacional, Ya, inspector del Sí, distrito. de todo el área metropolitana. Sí, Manolo Castillo y yo éramos 2 inspectores en el Distrito Nacional. Magnífico. Esa es mi época, mi parte de eso. Profesor, usted, junto con ese grupo de atletas destacados del país en ese momento,
fue seleccionado para ser la primera generación prácticamente de egresados, ¿verdad?, de la Escuela de Educación Física. Sí. ¿Recuerda usted alguno de los profesores que los instruyeron para formarlo como profesor de Educación Física? Eso fue una tarea muy buena porque creó los multiplicadores de la enseñanza de la educación física a nivel nacional, y ya usted bien señala que después, en el 61, usted fue entonces designado inspector de la ciudad capital. Bueno, realmente a nosotros en esa época, Papo Germe, Rafael Germe Puente, sí, era inspector en La Vega. Sí. Que fue que pero en La Vega hay un muchacho que juega voleibol, que corre muchísimo, atletismo. Yo jugaba pelota, pero como yo jugaba outfielder y era muy rápido, y hubo la eliminatoria de los Juegos Centroamericanos de México en el 54. Correcto. Entonces, que se celebraron en Santiago, a mí me inscribieron 200 metros y yo gané los 200 metros, clasifiqué para atletismo. Para los Juegos de México de 64, sí, los Juegos Centroamericanos. Luego vino aquí a la capital, a la final, junto con un hermano mío que también era campeón de los 1500, 800 y 1500. Sí. Y aquí en la final ya, corrí los 200 metros, quedé en segundo, que el que me ganó fue Felipe Rojas Salou. Oh, ya. Pero Felipe iba en béisbol. En béisbol y tiraba jabalina, tenía muchas jabalinas. Entonces, ya, no hice el equipo por eso, porque recortaron, a última hora recortaron la delegación. Y por eso entonces ya, pero ya yo estaba en La Vega y era del equipo superior de béisbol y el equipo superior de voleibol. Y en el caso de Felipe, en ese momento entonces, en esa ocasión, ¿él pudo competir en las dos disciplinas? Felipe fue a México en atletismo, en eso, y en béisbol. Ya. Esos dos. Ya en el 55 él fue en béisbol nada más, que fueron, que el Dominicana ganó medalla de oro. Sí, fueron los Panamericanos, los Juegos Panamericanos, creo yo, en el 55. Sí. Pero es un dato importante que usted ha aportado, porque hay gente, claro, que está en los periódicos. Creo que Antonio Valdés, con el trabajo exhaustivo que ha hecho también y está haciendo con los profesores de educación física, pues hay datos así en ese sentido, informaciones importantes, pero que usted las comente de viva voz es todavía mucho más valioso, porque le da credibilidad a esa información tan importante sobre un atleta como Felipe Rojas Salou, sí, ¿verdad?, destacado vamos a decir... Esa competencia se hizo en la normal. Bueno, era el único sitio. Ahí se marcaba la pista de atletismo. Sí. Y eso es... Ya. Esa eliminatoria final de atletismo para los Juegos de México. Ya. Profesor, el grupo de profesores de educación física de esa época, que son de su generación, ¿con cuál usted conserva amistad? ¿Cuáles eran? Algunos han fallecido, otros están con vida, pero es bueno que los mencione para que la sociedad dominicana conozca a ese grupo de talentosos jóvenes que tuvieron en sus manos la formación de los atletas y la formación de los jóvenes que se educaban en las aulas de esos tiempos. Bueno, de los que se graduaron conmigo estaba José Sánchez de Moca, que era un extraordinario voleibolista, que fue inclusive el que dirigió el equipo que ganó medalla de plata en los Centroamericanos de Jamaica, de quinto, sí, en el 62 en voleibol. Correcto. Pero la mayoría, muchos de ellos, José Sánchez, estaba Enrique Marchena, que también posteriormente fue director de deporte de la Pucamaima. Sí. También fue presidente de la Federación de Fútbol. Bien. Y se graduó de abogado y después se dedicó a la profesión de Derecho. Ya de los demás estaban... Padrón, ¿podría ser? No, Padrón es del 58. Una generación después de ustedes. Después de 58. Yo fui de los primeros. De los primeros, el único que... Yo creo que uno o dos ya lamentablemente ya están... Han fallecido. Sí, ya se han ido. Yo soy el único que prácticamente está vivo. Padrón, Danilo Aquino, sí, esa gente, fueron del 58, se graduaron en 58.
ya sea 2 años después, porque siguió la Escuela de Educación Física. Sí, sí, sí. Ya después, en el 71, yo era profesor de voleibol de la Escuela Nacional de Educación Física. Yo era docente también en voleibol. Ya. Profesor, hay gente en el ambiente deportivo que dice que los profesores de educación física del país tenían en sus manos la educación física como tal, ¿verdad? Como ciencia, como técnica, como ciencia sobre todo, y al mismo tiempo también tenían la responsabilidad de formar e impulsar el desarrollo atlético de los jóvenes con talento que aparecían en el país. Eso de repente cambió, pero es bueno que nosotros veamos esa parte inicial, esa parte en que ustedes asumieron esa responsabilidad a nivel de todas las escuelas del país. Formar a los atletas y al mismo tiempo darle a todo el que participaba como alumno en las aulas de nuestro país la formación integral, ¿verdad?, física como individuo para que creciera y se desarrollara en la sociedad dominicana. Realmente, esta es una labor real. La educación física es la iniciación deportiva para los jóvenes del país. Por ejemplo, yo en la Escuela Chile, que era la única cancha que tenía luz eléctrica, y era una cancha de basquetbol. Sí. Pero ahí yo practicaba muchísimo deporte. Ahí yo, aparte del voleibol y el baloncesto, yo practicaba el atletismo. De ahí salió Leonel Chen, que fue en los 100 metros planos a los Juegos Centroamericanos de Quinto en Jamaica. Yeah. ¿Cómo practicaba yo a Leonel Chen? En la cancha, en media cancha, yo lo ponía a correr 25 metros. Corre. Y ahí ya yo me daba cuenta pero te tiene velocidad. Y luego pasó ahí. Tremendo. Eso es. De ahí también surgió Lilín de Rosario, que fue de los líderes en punto en Jamaica, en baloncesto. Estaba Radamés Mora, sí, que también fue otro gran atleta que integró la selección nacional de baloncesto. Sí. De ahí de la Escuela Chile, que nada más era hasta sexto curso primaria. La Escuela Chile, en ese momento. En ese momento hasta sexto curso. Ya. O sea que, pero ya los jóvenes de quinto, sexto curso ya eran muchachos grandes de 15, 16 años, no es como ahora. No, era fuerte. O sea que tenemos, inclusive participamos en los torneos, todos esos torneos interescolares, intercolegiales. Nosotros participábamos en los 3 deportes que se jugaban: voleibol, basquetbol y atletismo. Esos eran los deportes que se practicaban en esa época. Correcto. Béisbol no, porque béisbol, las escuelas no tienen facilidad para eso. De béisbol, sino esos 3 deportes, eso ahí. Y nosotros participábamos en todos los torneos y ganábamos la mayoría. La Escuela Chile fue famosa en eso, porque nosotros competíamos hasta con el Liceo Argentina, el Intermedia Argentina, que estaba ahí, no sé, Joaquín Pérez, por ahí. Sí, cerca de Lujero y María de Hostos. Sí, ahí sí. Correcto. Y con el Liceo Juan Pablo Duarte, el Vespertino, que eran los escuelas primarias. Las otras escuelas fuertes eran la Escuela República Dominicana, que era la escuela más grande, la Escuela Perú, que queda ahí en Bameso. En Bameso, sí. O sea que... Ese era el circuito, el círculo en el cual se desenvolvía la educación física dominicana. Sí, y era la escuela, bueno, en esa época había muchas escuelas. Estaba la Escuela Uruguay, que está ahí en la Caracas, casi esquina París. Sí, casi esquina José Martí. Sí. Esa escuela, la Escuela Haití, que hay en Sánchez Luperón, por allá, la España, que era María Montés, por allá. Villa Consuelo. Sí. Villa Agrícola. Sí. Esas eran las escuelas. Estaba ya en Sancho Sama, estaba... en la escuela del Liceo Panamá, no sé si estaba hecho para esa época. El Panamá, sí. Ahí. Sí, en la Venezuela, sí. Sí, en la Venezuela. Entonces, quiere decir con eso, pero la ventaja del profesor de educación física en las escuelas es, si usted tiene 30 niños, esos 30 niños hacen lo que usted le dice, le indica. Correcto. Hoy vamos a practicar carrera. Ahí usted lo pone a correr y le da las calistenias primero, la gimnasia primero, porque la educación física era eso. Correcto. Usted hacía la gimnasia, usted hacía la recreación y después practicaba los deportes. Aunque para el primero era lo que la formación, a marchar.
porque había que enseñarlo a Cumplir marchar. con el protocolo, ¿verdad? Sí, porque del habían sistema. los desfiles que había que hacerlo y al Puerto del Conde. Yo Sí. tenía un grupo de redoblantes Ajá. ahí que practicábamos y a veces salíamos por San Carlos, todos esos pelotones, practicando porque era el desfile del Puerto del Conde el 27 de febrero, el 24 de octubre. Sí. Y había que estar ahí con los equipos preparados y con esa formación. Y había con eso. Entonces, nosotros practicábamos ahí en la Escuela Brasil, que está ahí en San Carlos. Sí, en la parte alta de San Carlos, en la cerca del parque. sí, frente al parque, ahí sí. Correcto. O sea, que eran las escuelas que... Que participaban. Pero nosotros, ahí, si usted tiene, como le digo, si usted tiene 30 niños, hoy vamos a practicar voleibol. Usted lo pone a practicar voleibol. Sí. Practicar voleibol. Y ahí usted va detectando los valores que puede haber. Entonces, usted va escogiendo y lo va ubicando en su área. Baloncesto. Oye, practica baloncesto. Usted ve los muchachitos que son más habilidosos, etcétera. Sí. Esa es parte de la enseñanza de la educación física. Que eso no sucede en los clubes. No, lamentablemente. no, lamentablemente. Pero en la escuela sí, eso usted puede, el profesor de educación física puede hacer eso. Y llevar su récord. Y llevar su récord. Claro. Y esos jóvenes estudiantes que son destacados en determinados deportes, entonces puede recomendarlo a diferentes clubes, a los clubes, asociaciones. Sí, a las asociaciones para que vaya a practicar allí, vaya a practicar aquí, etcétera. Porque ya son prácticas especializadas. Sí. Profesor, ¿alguna diferencia entre la educación física que usted vivió en los años 60, 70, 80, podríamos decir hasta 80, y la educación física que en los últimos 20 años, 30 años se está haciendo? ¿Usted ve que hay el mismo entusiasmo, el mismo dinamismo? Las herramientas han cambiado, la condición económica ha pesado en eso, la estructura física de nuestros centros escolares crea distorsiones, algún problema. ¿Qué usted entiende? ¿Qué sugerencia usted hace? Usted viéndose en el poder, en la intención, ¿verdad?, de sugerir cosas porque alguien le dice que se van a aplicar. Lo que pasa es que los profesores de educación física de esa época, los 50 y 60 sobre todo, éramos atletas, y nos gustaba, pues teníamos vocación de eso, de servicio. Nosotros ganábamos, el sueldo que teníamos era 60 pesos. Sí. Y nos descontaban el 10% para el partido dominicano. Ya. O sea, que eso iba bajando. Sí, eso iba bajando. Pero uno lo hacía por vocación, porque le gustaba. En la escuela de Chile, yo, por ejemplo, mi labor era hasta las 5, pero yo me quedaba hasta las 10 de la noche con los muchachos del barrio, jugando baloncesto ahí, jugando 21 o 5 para 5, o jugando voleibol. Y yo me quedaba de lunes a sábado hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. Y veía los talentos. Sí, y ahí se iban mirando los muchachos más destacados de la escuela. Yo dije, vengan, pidan permiso a su papá para que lo dejen venir. Y como era una vida sana que había ahí, no había esos tiempos de ahora. O sea, los muchachos iban y se iban a las 10 de la noche caminando por la calle. Sí, ahí mismo cerca. Y era ahí mismo, porque la escuela de Chile queda en el centro ahí de San Carlos. Entonces, en el caso de la educación física en estos tiempos, sobre todo el motor fundamental que son los profesores de educación física, está el hecho de que la vocación como que se ha perdido un poco y se toma más en cuenta lo que puedo percibir por esa labor. Terminé a las 2 de la tarde, o terminé a las 4, o terminé a las 11, me fui para mi casa. Sí. O me fui al otro empleo, o me fui a hacer otra cosa. No como pasaba en ese momento. No, en esa época no, nosotros los sábados. Sí. Los sábados invitábamos a los muchachos de por la mañana, pasábamos el día entero en la escuela. Correcto. Ahí practicando deporte, con la Chile que tenía, por ejemplo, la cancha, como le dije, era una cancha de baloncesto voleibol que estaba ahí. Y entonces abríamos la puerta y ahí se practicaba, pero al sector, no era solamente a la escuela, sino al sector, todo al barrio entero. Ahí iban a practicar voleibol, un día basquetbol, etcétera. Yeah. Y esos eran los dos deportes. Y como te decía, los profesores éramos atletas de alto rendimiento mucho. Por ejemplo, Padrón estaba en la escuela
estuvo en el Panamericano, después estuvo en la escuela Paraguay, que fue la escuela que se quemó aquí Sí. aquí cerca. Cerca del Palacio de Justicia, ¿verdad? Cerca de ahí, del cementerio de aquí. Sí, correcto, sí. O sea, y duró mucho tiempo y había otro, Abraham Espallá, que también estaban en la escuela También. Perú. O sea, que eran profesores que estaban... Consagrados. José de Frank, que estaba en la República Dominicana, William Koch, que estaba allá en la escuela España, Marcelo Richet, que estaba en los Estados Unidos, en el Liceo de Estados Unidos, y también después en la Saloma Ureña. Sí. Estoy hablando de Gioribe, que también estaba en el Liceo de Estados Unidos. O sea que esa era una playa. Y después nosotros, aparte de la educación física, nos juntábamos. Sí. Vamos en la noche a tomar. Por ejemplo, nosotros en el Centro Obrero ahí, en Villa Francisca, en la esquina, había un bar que era El Pino, que la cerveza era 3 por peso. 3 cervezas, Presidente Grande, por un peso. Sí. Y hacíamos serrucho. Yo tengo 10 cheles, yo tengo 5. Para juntar un peso. Para juntar un peso, para conseguir 3 cervezas ahí. Que a veces salíamos de la práctica de voleibol, de Centro Obrero, nos sentábamos en el parque y ahí mismo íbamos a El Pino, donde está la cedería California ahora. Sí. Ahí compraban la cervecita. Pero hace un serrucho para conseguir un peso. Sí, era difícil. No esa época dorada. Sí. Profesor, hay un antes y un después en el deporte dominicano cuando obtenemos la sede de los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ese aporte de Wichi, y yo entiendo que junto a Wichi un grupo de hombres y mujeres, ¿verdad?, que hicieron posible ese evento tan grande en el país. Y entonces después de eso se abrieron muchas puertas para el deporte, no solo para el deporte, yo creo que para todo el país se abrieron muchas puertas. Antes de eso teníamos actividad deportiva, pero yo creo que después de eso, bueno, la actividad deportiva se intensificó y cobró otro matiz. ¿Usted qué perspectiva plantea con relación a ese antes y después? ¿Realmente son trascendentes los 12 Juegos Centroamericanos del Caribe para el deporte dominicano? Realmente un chin más atrás. En el 60-61 yo dirigía el equipo superior de baloncesto de Villa Francisca, porque antes los torneos eran interbarriales. Sí, San Antón, San Villa Francisca, San Miguel, San Carlos. Sí, San Carlos no era mucho, no tuve nombre, pero sí San Miguel y San Antón y Villa Francisca eran los 3, más Ciudad Nueva. Esos eran los 4 equipos y yo dirigí el equipo superior. Ya. Eso fue en los años 60-61, pero ya a partir de 62, que yo estuve, porque los profesores de educación física de esa época también ayudamos fomentando, después de la muerte de Trujillo, que como la proliferación de los clubes, sí, ayudamos, apoyamos. Danilo Aquino apoyó mucho a Mauricio Báez, el profesor Danilo Aquino. Nosotros estábamos en todo eso, yo estuve ahí con Villa Francisca, o sea que ayudamos mucho a la formación de los clubes y ligas. Yo particularmente, como yo era polideportivo, sí. Yo asistí a la primera reunión cuando se formó el Comité Olímpico en la Arzobispo Mereño. Ahí vivía Justo Castellano, en un apartamento arriba, casi esquina Parque Colón ahí. Sí. Pero yo estuve ahí junto con la primera reunión cuando se habló de formar el Comité Olímpico Dominicano. Yeah. Eso a raíz de que se iba a Jamaica. Correcto. Y necesitaban tener un comité olímpico. No, sí. Correcto. Porque anteriormente, en sus años 50, era un comité olímpico nombrado así, etcétera. Pero después de eso, ya a partir de ahí, yo comencé a fomentar la parte del voleibol. Y teníamos la asociación de voleibol. Yo era parte de la asociación de voleibol, estaba Chichi Mazara, estaba Carlito Morales, que era jugador, pero también era lo que lo juntaban. Sí. Y a raíz del 64, en que el ingeniero de Moya, que era presidente de la federación, sí, renunció, la asociación del distrito, de la cual yo era secretario general, tenemos la función de asociación en función de federación, porque no había federación. Sí. Que asistimos a los Juegos Centroamericanos de Puerto Rico en el 66, yo fui inclusive como delegado de los 2 equipos, sí, que fuimos en voleibol. Ya ahí seguimos
con la asociación, pero ya en el 71, en los Juegos de Panamá 70, no había realmente Freddy Gómez, sí, era que estaba más bien como coordinado porque no había asociación. Pero en el 71, a raíz de ya que nos habían concedido la sede de los Juegos Centroamericanos del 74, sí, ya en Panamá 70, entonces comenzamos a formar asociaciones, a visitar los pueblos, a formar asociaciones de voleibol. Correcto. Y en el 72, en septiembre del 72, teníamos, durante la final de un torneo nacional, ahí entonces se eligió la primera federación de voleibol elegida, porque antes era nombrado por la Dirección de Deportes, tú vas a ser presidente, tú, etcétera. Sí. Fue la primera federación elegida, sí, que la cual la presidí yo. Yo fui el presidente, que fui presidente hasta el 76, que parte de los 12 juegos, que estamos ahí en los 12 juegos, ahí comenzamos nuestra preparación de los dos equipos, porque no teníamos equipo. Sí. Porque en Panamá 70 el voleibol masculino y femenino tuvo una actuación muy discreta. Yeah. Y ahí logramos jugar muchachos nuevos, integrar muchachos nuevos, y para los 12 juegos, los dos equipos logramos conseguir un bronce los dos. Magnífico. Los bronces los dos. Quiere decir que fue un gran logro. Sí, un buen trabajo. Un buen trabajo. Yo estuve en la federación hasta el 76, pero en el 76 me cogieron para el Comité Olímpico. Entonces yo fui miembro del Comité Olímpico, sí, ya en el 76, como ya vocal del Comité Olímpico. Eso, ya esa parte de ahí. O sea, usted ha tenido varios cargos dentro de las instituciones deportivas del país. Usted, sí, ha estado en varias, en fútbol, en voleibol, sí, sí, baloncesto. Y atletismo, yo fui inclusive tesorero de la Asociación de Atletismo del distrito. O sea que yo estuve en muchos deportes, ligado muchos deportes. Centrovaque juvenil que se hizo, yo no recuerdo, era Vigilio, que yo ayudé a Vigilio, que me dijo, no, Miranda, tú eres que me va a ayudar a la organización de eso. Un juvenil que se hizo aquí. No recuerdo exactamente el año. Sí. Pero eso fue a finales de los años 60 por allá. Magnífico. Quiere decir que esa es parte de nuestra historia como profesor de educación física. Y yo fui profesor de educación física. Además de eso, en el 67, a raíz después de la revolución, que la Dirección de Educación Física quedó acéfala. Se sembró, que Vigilio renunció. A mí me trasladaron para Mao por conveniencia de servicio. Sí, lo de siempre. A los otros lo cancelaron, etcétera. Y entonces luego ahí seguimos. Pero yo era inspector, pero yo era profesor de la Escuela de Educación Física. Ya. O sea que ya hasta ahí yo comencé a trabajar en colegios, porque había que buscarla. Entonces, un momento yo trabajaba en el Colegio María Auxiliadora, en el Don Bosco, en Evangélico Central. Ya. En 3 colegios, un día, 2 días, picando. Y el Colegio del Carmen, había 4 colegios, que en un momento daba clase en 4 colegios diferentes, que también lo que pagaba eran 50 pesos, 60 pesos, etcétera. Y estaban cerca también. Pero estaban cerca, porque todo era cerca, quiere decir que... Sí. Profesor, entonces los profesores de educación física aportaron con sus conocimientos, ¿verdad? Eran conocimientos elevados para el 74, pero yo estimo que también ustedes recomendaron a algunos muchachos, algunas muchachas de los centros escolares donde ustedes trabajaban para que formaran parte de muchas áreas importantes que la gente que ve en televisión una disciplina deportiva o varias desarrollándose no ve. Por ejemplo, planilleros, seguridad, orden, inauguración, clausura. Hay una serie de facetas operativas y funcionales dentro de una estructura, de unos juegos de esa envergadura y también de un evento local. Porque la gente ve el torneo de baloncesto superior o ve el torneo de baloncesto de voleibol o ve el torneo de béisbol y entiende que en esa estructura organizativa solamente está el presidente del comité organizador y solamente están los atletas, porque eso es lo que ve la televisión, que vende la televisión. Sí. Pero detrás de ese grupo de gente hay un director técnico, ¿verdad? Hay un grupo de jueces, hay un grupo de anotadores, de planilleros, de información de gente, que es el que traduce los datos de la competencia de manera empática al público y a los libros de la historia también de esa disciplina o de ese evento.
Entonces, los 12 juegos, la participación de ustedes como profesor de educación física junto a don Virgilio, que creo que era el director general de los juegos, el mismo Fey Duquela también, yo creo que fue clave. El para director que eso técnico de los juegos, sí. Exacto, para que eso saliera bien. Sí. La participación de ustedes ahí. Realmente, los profesores de educación física tuvimos mucha incidencia en el desarrollo del deporte en la época del 60, donde no había dirigentes. Correcto. Muchos de nosotros éramos el presidente de la federación. Por ejemplo, Oviedo era presidente de la Federación de Gimnasia, Ramón Oviedo. Sí, sí. William Cott también era presidente de la Federación de Gimnasia. Después Danilo Aquino estuvo presidente de la Federación de Atletismo. Correcto. O sea, Papo Germe también estuvo en eso. Yo estuve en voleibol. O sea que incidíamos mucho en eso. En los Juegos 68, los segundos Juegos Nacionales, que eso le comentaba al hijo mío, fueron en el 68, Sí. que era la Dirección General de Deporte. Yo fui el director técnico conjuntamente con Bolo Vicioso, Sí. que era el director técnico, junto con Horacito Vera, que era el secretario, el director de deporte. Sí, de esa general de época. deporte. Y organizamos los Juegos de 68. Fueron unos juegos un poquito, en la época muy difícil. Sí, muy difícil. Pero se celebraron. Ya en el 77, yo fui el director técnico de los Juegos Nacionales del 77, que con mucha brillantez se hizo aquí. Sí, sí. Marco Jiménez fue el director general. Correcto. Que hubo problemas, porque Wichi, siendo secretario de deporte, Sí. se oponía, pero totalmente apoyó, porque Wichi fue una figura indiscutible en eso. Y en el 77, pero en el 77 también yo fui director técnico de los Juegos, de los terceros Juegos Universitarios Centroamericanos y del Caribe, que vinieron 10 países aquí. Ahí. O sea, en 8 deportes. Sí. Y en el 77 yo también fui director técnico del Norseca de voleibol, donde vinieron otros países, Estados Unidos, Canadá, todo eso. Norte, Centroamérica y el Caribe. Sí, eso fue en el 77. Un evento O sea, clave, importante para, y yo, para este país. yo era miembro del Comité Olímpico en esa época, Sí. pero también yo estaba ya en la UNPU, eso, porque yo en la UNPU comencé desde el 68. Correcto. Y yo en la UNPU pasé 45 años. Es bueno que usted nos cuente de ese paso por la UNFU, como usted bien señala, Sí. Universidad Nacional allá, sí. Pedro Enrique Jureña. 45 años que usted va a tener que sintetizar, yo creo que en 5, 10, 7 minutos. Sí. Pero es importante que usted, esa vinculación con esa Universidad Nacional, la establezca para el país, porque yo sé que usted ha dado algunas entrevistas, algunos puntos de vista en medios impresos y también en medios audiovisuales, pero es bueno que lo dejemos aquí grabado y escrito para la posteridad, esa relación suya con la UNFU para el desarrollo del deporte en la República Dominicana. Es lo mismo que lo de la Liga Intercolegial. Yo fui que ¿También? integré la Liga Intercolegial por más de 40 años también. Esas son las dos preguntas, profesor. Desde el 63. Esas son las dos preguntas de este momento, profesor. Ya bien. Hábleme de la UNFU y háblenos de la Liga Intercolegial. Bueno, mire, en la UNPU, yo era profesor de educación física del Liceo de la UNPU en el 68. Sí. El doctor Juan Tomás Mejía Feliu, el rector, me llamó, me conocía porque ya yo era muy conocido a nivel de la prensa, porque había sido director técnico de los Juegos Nacionales del 68. Sí. Entonces me llamó allá a la rectoría. Miranda, yo quiero que tú me ayudes a organizar los deportes en la universidad. Y está bien, no hay problema. Yo era profesor del liceo de la UNPU, Sí. del colegio de la UNPU. Entonces, en octubre ya me designó instructor encargado de deporte. Sí. Esto era, ¿cuánto? 150 pesos. No, era algo más, pero era ese, el sueldo ya no hablar. Eso era una millonada en ese tiempo, Sí, sí, profesor. era un dineral. Sí. Eso fue en octubre. Ya para noviembre la UNPU cumplía su segundo aniversario de la primera docencia. La UNPU fue creada en abril del 66, Sí. pero comenzó la clase en noviembre de ese Sí. mismo año. Ya en noviembre del 68
La UNPU. Entonces yo, que había estado en Puerto Rico varias veces y viendo la justa universitaria de los Juegos Universitarios de Puerto Rico, Sí. tenía como esa idea, pero en esa época de los 60 nada más existía la Universidad de Santo La Domingo. autónoma y la... Y la Pucamaima, que es en 62, pero que no Sí. había deporte ni nada. Sí. Entonces yo comencé en la UNPU, en el edificio donde está IKEA, un edificio viejo que ahí que se Sí. vendieron. Ujú. Atrás había un terreno, yo ahí habilité, hice un play de softball, hicimos un baquetón y una verejita. Y comencé a organizar los deportes, en 4 deportes. Ajedrez, voleibol, baloncesto y softball, que era lo que teníamos en cancha ahí. Perfecto. Entonces yo invité, a la universidad invitamos a las otras 3 universidades, que a las únicas 3 que existían en ese entonces, que era la Pucamaima, que era el IES, lo que es Universidad P, y la UNPU, o sea que esas 4, la UA, la Pucamaima, el IES y la UNPU. Hicimos ese cuadrangular en esos 4 deportes. Y una ceremonia, mire, el primer evento interuniversitario del país, eso es para la historia, interuniversitario del país. Eso. Celebramos, fueron unos juegos muy brillantes en los 4 deportes, porque no había deporte en las universidades. Ya. Eso fue en el 68. Luego ahí seguimos fomentando, ayudando a los deportes, porque no había instalaciones. Sin instalaciones era difícil. Sí. Y ya más bien en el 70, durante los Juegos para el Centroamericano en Panamá, Sí. hubo una reunión de las universidades, porque solamente Puerto Rico tenía la LAI, que fue desde 1912. Sí. Que sea, que organizaba los juegos. Bastante Sí, sí. adelantado. Y se formó la Organización Deportiva Universitaria Centroamericana y del Caribe, la UDUAL, que ahí UDUAL, sí. estuvo presente Andrés Van der Horn, que fue Oh. escogido como miembro de ese organismo. Yo estaba en Panamá, estaba en otra. Sí. Ya en el 72 se celebran en Puerto Rico los terceros Juegos Universitarios, los primeros Juegos Universitarios Centroamericanos y del Caribe, los primeros. Sí. Y aquí, a raíz de eso, en las universidades, esas 3 universidades, Malaúce, que tenía algo, Sí. sacamos una representación y fuimos en unos 6 deportes. Sí. Y ganamos varias medallas, pero eso ayudó a ir fortaleciendo los deportes en las universidades. Y cada uno seguimos. Ya entonces, a raíz de eso, yo comencé a hacer la competencia aniversario UNPU. En todos los meses de abril de cada año, yo hacía una competencia invitacional. Invitaba a todas las universidades que había. ¿Sabes? La universidad fue proliferándose, había más universidades. Hubo un momento en que yo invitaba a clubes. En algunos deportes como atletismo invitaba a asociaciones. Correcto. Y ese era el evento cumbre que se hacía aquí, porque no había competencia universitaria. Y todas las universidades esperando para abrir para esos Juegos Universitarios. Yeah. Y eso lo estuvimos haciendo todo el tiempo. Hay que destacar, maestro, porque yo he recibido ese feedback, esa información de varios amigos ligados al deporte, que la gestión que usted encabezó en el área deportiva de la UNFU, aparentemente por la intervención suya ante las autoridades, habían muchas facilidades de estudios para los atletas. Hay que decirle a los receptores que la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña tenía una matrícula costosa para ese tiempo para cualquier estudiante pobre del país. Entonces, había muchos padres que no querían que fueran a la UAS, porque la UAS, aunque es la universidad, ¿verdad?, mayor, más vieja y es la del pueblo, la que más barato permitía estudiar, tenía un conflicto político muy grande con todos los gobiernos, pero sobre todo con el gobierno un poco represivo del doctor Joaquín Balaguer. Y en consecuencia, esa etapa tan difícil del 66 al 78, después también se puso un poco difícil la situación. Pues muchos padres no querían que sus hijos fueran a estudiar a la UAS. Entonces, en el caso de su presencia en la UNFO, facilitó que muchos jóvenes con talento para el deporte pues pudieran ingresar a la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña a
recibir, ¿verdad?, una formación profesional gratuita en muchos casos, otras veces quizás con cierta flexibilidad económica y también con cierta flexibilidad de tiempo, porque usted gestionaba o el Departamento de Deporte gestionaba ante las autoridades que fuera así. ¿Qué hay de cierto en ese sentido, profesor? Bueno, la realidad es que fueron cientos, por no decir mil, los estudiantes de escasos recursos que yo pude conseguirle beca, beca de estudio. Sí. Y la primera que es, mira, tú vienes a la universidad, pero tú vienes a estudiar, tú no vienes a practicar deporte, es a estudiar. Tiene que pasar porque el deporte materia se acaba ahorita, pero tu preparación, tu formación es para toda tu vida, hasta que tú te mueres. Y yo tuve la suerte de que los rectores, el doctor Juan Tomás Mejía Feliu, el doctor Viña Román, sí, luego el arquitecto Berger, el doctor Mariano de Filló, que era inmortal en tenis, sí, me apoyaban. Y yo les recomendaba, mire, 3 estudiantes, 5 estudiantes, esto, para que jueguen baloncesto. Inclusive las federaciones y los entrenadores andaban detrás de mí para que le consiguiera una beca en la UMPU. Para que consiguiera una beca. Y por eso la UMPU logró obtener una etapa, 20 años, que dominaba el deporte universitario. Sí, eso le iba a decir, que la historia viene por ahí, viene por el hecho de que habían tantos atletas talentosos allá que estaban estudiando, que la UMPU entonces se convirtió en una estructura poderosa, sí, en poderosa, diferentes disciplinas. Por más de 20 años la UMPU dominó el deporte, que entonces en el 82 se comenzaron a hacer los Juegos Universitarios, sí, y la UMPU del 82 hasta el 2000, al principio del 2000, dominó totalmente, pero avasalladoramente los Juegos Universitarios. Y era en base a eso porque muchos atletas, sí, yo lo conseguía, y inclusive no que lo salía a buscar, sino que iban allá a buscar la beca. O sea, entonces, como yo era muy conocido a nivel deportivo, los entrenadores de esos deportes y los presidentes de federaciones que también me conocían, Miranda, consígueme una beca a fulano. Está bien, ven. Y yo, pero mi discurso principal con ellos es: estudiar primero. Hay que estudiar, hay que tener un índice académico mínimo. Si tú no tienes un índice, un rendimiento académico, pierdes la beca. Correcto. Así que vamos a estudiar. Que eran buenos atletas y buenos estudiantes. Hay atletas que duraron 10 años para graduarse. Y no, que yo no, usted venga a estudiar, cojan que sea 2 materias. Correcto. No coja 6, coja 2, pero coja el semestre. Sí, pases a 2. Hoy ellos me lo agradecen grandísimamente porque hoy son profesionales. Sí. Una labor encomiable esa, profesor. Y fueron cientos de eso, eran todos los semestres, porque en esa época eran semestres, ahora son cuatrimestres. Son cuatrimestres, sí. Y por eso la UMPU logró desarrollar un deporte y elevar el nivel. Además, en el 82, yo por gestiones también iniciamos la carrera de educación física a nivel universitario. Por primera vez, la primera universidad que logró hacer eso. Ahora ya hay varias universidades que tienen eso, pero en el 82 iniciamos la carrera y todos los estudiantes eran atletas de alto rendimiento. Los que integraron esa primera plantilla. Los primeros estudiantes de la carrera de educación física eran eso. Eso ayudó también mucho a esa formación. Y tuve la suerte, como digo, de que los rectores me daban el apoyo y yo realmente respondía, pero no es a practicar deporte que vienen aquí, es a estudiar. A estudiar y hacerse su carrera. Magnífico. Una buena orientación de su parte, profesor. Una labor tremenda, extraordinaria, que yo creo que el deporte dominicano no ha reconocido, profesor, en usted y en la UMPU, pero sobre todo creo yo que la universidad como institución debe recibir un reconocimiento, porque en esencia vendría siendo como una institución que impulsó el desarrollo deportivo en un momento dado, ¿verdad?, con una aportación muy especial. Yo creo que la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña merece de nuestras autoridades deportivas olímpicas y estatales, en algún momento de su existencia, espero que pronto, un reconocimiento especial. Y es una labor que parte de usted, porque usted motivó en esas autoridades que por suerte siempre escucharon sus consejos
para ayudar a un grupo de jóvenes que, como sabemos, había muchos pobres en actividad deportiva y otros también con ciertas condiciones, pero que era mejor estar ahí para sus padres que tenerlos en otra institución. Es bueno que aprovechemos, profesor, para que usted también aborde el tema de su participación, su aportación para formar la liga colegial. Sí, fíjate, a finales de los años 50, algunos colegios hacían sus competencias. Colegios los pocos colegios que había en esa época, Venezuela Central, Luis Muñoz Rivera, San Luis Gonzaga, la de la Salle, etcétera. En el 63, yo siendo inspector de educación física, yo reuní a los profesores de esos colegios. Y dije, miren, vamos a organizar una competencia entre ustedes solamente entre los colegios. Claro. Entonces, lo ayudé. Entonces hicimos unos torneos de baloncesto solamente, entre 63, 64 y 65. Por suerte fue en marzo. Antes de la revolución. Antes de la revolución. Sí. Y ahí. Entonces, a partir del 66, a mí me cogieron como presidente de la liga. Yo, de la liga intercolegial, yo amplié el programa de deporte, no solamente baloncesto, atletismo, voleibol, ajedrez, etcétera. Correcto. Y la liga, en un momento que tenía más de 50 colegios. Magnífico. Y era masiva. El Eugenio María de Hotto, a 5 centavos, eso se ponía así, lleno. Yo tengo fotos donde tú ves en la grada las monjas con sus cosas. Apoyando su equipo. Apoyando su equipo. Magnífico. Porque todos esos colegios salesianos que eran de monjas, sobre todo. Sí, participaban. Ellos, las monjas iban con su muchacha allá a los juegos intercolegiales. O sea, que esa es una época brillante, brillantísima. Se ha perdido eso, se ha perdido, pero era valioso. Se ha perdido, sí, realmente. Y eso, yo todos los años fuimos haciendo eso. Todos de los colegios sacamos el señor que estaba en la preparación del espectáculo de la inauguración de los 12 juegos. Ajá. Se nutrió privadamente de todo eso, las niñas de los esas escuelas, de los liceos, de las escuelas, sí. Es verdad. Sí, recuerdo porque ellos fueron Adriano Hernández, el profesor Ortiz Celado también, Rafael Ortiz Celado. Ellos fueron varias veces al Politécnico María de la Altagracia en Villa Duarte y fueron a otro politécnico que estaba en Los Minas, ya en la Venezuela al final, a seleccionar muchachas. Sí. Y fueron muchos los meses de práctica, ensayo y demás. Sí. Las buscaban y todas esas barras, esas cosas. Fueron muchachas de los colegios. Y entonces ellos se acercaron y yo fui con ellos a motivar eso. Y todo eso, o sea que son parte de los colegios. Ya. Yo inclusive, como yo era presidente de la Federación de Voleibol en esa época, hacíamos los torneos de voleibol que participaban 80 equipos intercolegiales en diferentes, en las 3 o 4 categorías. Sí. Y ahí luego escogimos y teníamos un grupo, lo que es ahora el proyecto de selección de voleibol. Para que usted vea cómo son las cosas. Pero en su inicio ahí, lo que pasa es que sin recursos. Sí, claro. No teníamos balones para práctica. Más voluntad que otra cosa. Y los profesores que estaban eran los de educación física, sin paga también. Y eso en el pabellón de voleibol, ahí. Entonces reuníamos de tarde, pero 200, 300 muchachas practicando voleibol, porque había ese furor. Que esa es parte de esa. Yo recuerdo que después de los 12 Juegos Centroamericanos quedó un trabajo de ustedes muy bueno en el mismo pabellón de voleibol. Todas las tardes habían varias prácticas, desde las 2 de la tarde como hasta las 7 de la noche. Eso estaba lleno, pero lleno así mismo gente, con mucha calidad. Profesor, hemos llegado al final del programa. Hemos conversado 1 hora. Parece que no es así. Yo lo único que quiero es que usted me sintéticamente, ¿verdad?, me le dé una exhortación al deporte o a los deportistas o a la juventud dominicana sobre lo importante que es, ¿verdad?, practicar deportes y mantener el cuerpo físicamente saludable. Sí, realmente la práctica de deporte lo que es suma. Usted con el deporte, usted se disciplina. Disciplina es que si usted tiene un juego a las 4 de la tarde, ya usted sabe que tiene que estar antes de las 4 allá. Correcto. Eso se refleja también que si usted trabaja, si usted tiene un horario de trabajo que entre las 8 en una oficina, usted tiene que estar ahí antes. Sí. Eso es una autodisciplina. Correcto. El deporte te enseña a ti a ganar y a perder, pero a ganar y no a avasallar al que tú ganaste. Tú perdiste y reconoce
que tú perdiste porque el otro jugó mejor. Sí, tiene talento. El otro tiene talento, jugó mejor. Sí. Y tú vas y lo felicitas, aún tú perdiendo. Eso es un mensaje de vida. Sí, sí. O sea que eso es una enseñanza grandísima. En las escuelas es que se inicia eso. En las escuelas que se inicia. La iniciación deportiva debe ser en la escuela. Correcto. En la escuela, para que entonces los talentos que hay puedan ir a las federaciones, a los clubes, como hiciste ahora. Pero, porque a los clubes no van 200 muchachos, pero en la escuela sí. En la escuela un profesor tiene 1000 estudiantes. Sí, y tiene que ir por obligación, porque Sí, está en un y programa tiene la educativo, obligación de un asistir. horario de Correcto. educación física, etcétera. Correcto. Y eso motiva a los jóvenes a que puedan seguir practicando deporte. Porque el bien. deporte, eso es la enseñanza principal, porque es la disciplina ante todo es todo. Usted tiene clase y usted tiene, mire, una tarea mañana, no, usted tiene que hacer su tarea, porque mañana el profesor le va a poner mala nota. Correcto. Eso es tarea. Y usted tiene que dividir su tiempo en los estudios, también con la práctica deportiva. Correcto. Cuando yo era jovencito en La Vega, yo practicaba 3 o 4 deportes en la tarde, pero en la mañana yo estaba, pero en la noche con una lamparita de esa de Haciendo gas, la tarea. de gas, hacía mi tarea porque al otro día tenía que estar en la escuela. Bueno. Y eso. Le agradezco inmensamente, profesor, habernos aceptado la invitación, estar con nosotros en este diálogo del siglo XX, porque sus enseñanzas, su experiencia en diferentes áreas contribuyen a elevar el nivel del deporte en la República Dominicana. Han contribuido y también luego de ver de vivir con usted esta experiencia, yo creo que los amables receptores van también a sentir de usted que esos conocimientos pueden ser perfectamente utilizados a partir de hoy. Gracias, Bueno, socio. hasta el próximo sábado, amigos, en otro diálogo del siglo XX.